¿Cómo están? Muy bien. Como bien dijeron, somos de la Voz de los Mártires y servimos a nuestros hermanos que sufren persecución en más de 80 naciones actualmente. Nosotros estamos en 70 naciones asistiendo a más de 4 millones de cristianos por año. Asistimos de manera práctica, con recursos, con ayuda a hermanos como vos y como yo, que estamos. Miren, si entendiéramos realmente que somos una sola familia en Cristo, podríamos levantar una voz de oración incesante, y lo estamos haciendo. Y está llegando el tiempo donde realmente, como decía Mariano, la persecución se está haciendo más palpable que nunca. Hoy tenemos persecución en Colombia, en Cuba y en diferentes naciones. Entonces, como organización queremos estar ahí. Tenemos un lema que es que no los dejaremos solos. No van a sufrir solos, no estarán solos, vamos a estar ahí, ¿verdad? Vamos a estar ahí y queremos también desafiar a esta parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, a que, como vamos a escuchar ahora, cumplamos la gran comisión, cualquiera sea el costo, cualquiera sea el precio. Así que hoy quiero presentarles a uno de nuestros hermanos, unas hermanas, en realidad una familia, que nos van a contar su historia. Si tienen el video, por favor. Nosotros estuvimos orando por un avivamiento, creyendo que Dios haría una gran obra en Siria. Luego llegó la guerra. Ahora los terroristas atacan hogares cristianos, iglesias, incluso a nuestros niños. Su objetivo es vaciar a Siria de sus cristianos. Odiamos el espíritu del Islam que está destruyendo a nuestro país. Pero amamos a nuestros hermanos musulmanes. Vienen a nosotros y dicen, en el nombre de nuestro Dios, los terroristas violan y matan. ¿Dónde está Dios? Les hablamos sobre Jesús. Muchos se acercan a conocerlo. Mientras otros dicen, estamos viviendo en el infierno. Un día, mientras oraba, le pregunté a Dios qué era lo que quería que hiciera para poder ser su testigo, pero solo me preguntó, ¿me darías tu vida? Mientras oraba pude entender que Él quería todo de mí, y dije que sí. Si llegaba la hora, estaría dispuesta a morir por Jesús. Al otro día, mientras oraba, le pregunté a Dios de nuevo qué quería que hiciera. Esta vez Él me preguntó, ¿estás dispuesta a darme la vida de tu esposo? No es fácil estar listo para morir. Mi esposo y yo oramos sobre esto juntos. Le dijimos que sí a Dios. El tercer día fue el más difícil. En este día, Dios me preguntó si estaba dispuesta a dar la vida de mis hijos. Los terroristas saben quiénes somos y que compartimos a Jesús con los musulmanes. Eso no es seguro para nuestra familia. Mi esposo y yo oramos y ayunamos y juntos decidimos. Dios nos dio a nuestros hermosos niños. Él tiene la libertad de llevárselos. Cuando decidimos poner a nuestros hijos en el altar, sabía que debía decirles la verdad. Les dije que era posible que hombres con espadas tocaran a nuestra puerta, hombres que no conocen a Jesús, que nos dirían cosas malas e intentarían obligarnos a convertirnos al Islam, pero que no importaba lo que dijeran, no debíamos responderles. Solo les diríamos,
que Jesús los ama y que los perdonábamos. ¡Vas a morir! Les dije que quizá veríamos sangre y sentiríamos dolor, pero solo por poco tiempo. ¡Di que amas a Alá! ¡Dilo ahora! Que debíamos cerrar los ojos Te perdonamos. y que cuando los abriéramos estaríamos con Jesús. ¿Soy una buena madre al decirles a mis hijos tales cosas? También les dije que si Dios quería que estuviéramos a salvo, estaríamos a salvo, que Él tiene el control. Incluso durante la masacre, durante el caos, Él está en control de nuestro futuro. Esto es lo que significa ser cristiano en Siria. Dios vienen envueltos en estos envases de dolor, pero la iglesia está creciendo más que nunca. Y mi pregunta siempre fue hacia nuestra familia perseguida, ¿por qué? ¿Por qué están dispuestos a dar su vida? Y ellos dicen frases como, Jesús lo vale todo. Jesús lo vale todo. El amor que experimentan al ver a Jesús cara a cara, que los lleva a entregar a sus hijos, a entregar a su familia. Miren, mientras nosotros estamos aquí, están matando pastores, están crucificando pastoras, están violando niñas hasta 4 veces por día por diferentes personas, solamente por una cosa, por no negar a Jesús. Y ellos saben qué dicen, no vamos a negar a Jesús, porque por más que nos saquen todo, nosotros encontramos todo. Jesús es todo, Jesús lo vale todo. Y mi pregunta ha sido siempre, ¿qué estoy dispuesto a dar para ese avivamiento? Cuando escuchaba a Benji decir, ver a Jesús sufriendo, el Señor ponía en mi corazón cómo ellos ven ese llanto de Jesús y ellos salen en respuesta a ese llanto de Jesús diciendo, nosotros daremos nuestra vida por nuestro amado. Así que como organización queremos 2 cosas. En primer lugar, que levantemos oraciones incesantes por nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque no son héroes, no son superhéroes. Ellos sufren, ellos tienen miedo, pero aún así entregan todo. Y nosotros necesitamos cubrirlos en oración. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia qué hacía? Oraciones incesantes, sin parar. Y Hebreos capítulo 13, verso 3 dice, acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran en la cárcel y de los maltratados como si ustedes mismos en carne propia estuvieran sintiéndose dolor. Así que, ¿cuántos se comprometen a orar por su familia que está sufriendo? ¿Sí? Y lo segundo es que queremos que conozcas sus historias para que puedan inspirarte, para que cuando salgamos de estas puertas estemos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Pero no podemos morir por Jesús si no vivimos para Él. ¿Amén? Y el Señor yo creo que nos está desafiando a que comencemos a vivir para Jesús. Así que hay un código QR, no sé si lo pueden poner acá o ya lo pusieron. Ahí está. Si nos ayudan, si quieren más información, tenemos pedido de oraciones constantes, como les dije, 4 millones de personas son asistidas por nuestro ministerio y todos aquellos que quieran comprometerse a orar por ellos pueden escanear este código QR y les vamos a estar mandando nombres y apellidos y pedidos de oraciones actuales
historias actuales. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Contamos con sus oraciones, ellos cuentan con sus oraciones y como les dije recién, no los vamos a dejar solos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Sí. Solo comparto algo acerca de la importancia de la oración, que es nuestra forma práctica de estar presente en el Espíritu. Algunos conocen a mi cuñado, Samuel Nielsen. Él se casó con Sara, ella es de Irán. Ella estuvo presa 3 meses y ella cuenta que fueron 3 meses muy difíciles de incertidumbre, que no sabían si iba a morir. Cada día le amenazaba. La agarraron justo en un día de Navidad, ella y la hermana. Y dice que en un momento que estaban muy desanimadas y pensaban, escuchando las amenazas todos los días, dijeron que la hermana tuvo un sueño y vio la cara de Samuel. Y vio la cara de Samuel, que en ese momento ellos ni se conocían mucho, pero Samuel había llevado Biblias y había dicho que era de América Latina. Entonces vio a Samuel y un montón de latinos detrás orando. Y se despertó inspirada, dice, hay gente que está orando por nosotros. No sabía si el sueño era real o qué, pero le inspiró fe, lo motivó. Y después que salió, Sara lo encontró y Samuel dijo que sí estaba orando y estaba orando con varios sentidos. Y ahora tiene 3 hijos. Pero oren por nuestros hermanos. De verdad, una oración puede inspirar la fe de nuestros hermanos. La oración no tiene límite de espacio ni de tiempo. Y bueno, quizás estés orando por tu futuro esposo, tu futura esposa. Fue lo que le pasó a Samu y Sara. Hoy Samu y Sara pastorean una iglesia de refugiados iraníes en Turquía. Y es una red de muchas congregaciones. Y dicen que, no sé si ustedes escucharon hablar, que la iglesia de Irán es la iglesia con más rápido crecimiento en el mundo, con niveles de conversiones y diciendo todo el tiempo, ayúdenos que se nos rompen las redes porque todo el tiempo se está convirtiendo en gente y faltan discipuladores. Entonces uno ve este video y uno a veces puede ponerse mal, pero esa mamá que entregó a su familia oró por avivamiento y sabe que, por ejemplo, la sangre de Esteban derramó un manto sobre Saulo que activó un apóstol. Así que la muerte no es el fin, cuando Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Amén. Algo súper importante en las dinámicas que vienen, donde cada vez la palabra persecución va a ser común, tribulación o estas cosas, es que tenemos que entender que la tribulación es el hábitat de la iglesia. ¿Sí? Jesús fundó la iglesia en Cesarea de Filipo. O sea, Jesús mostró como un ecosistema. ¿Vieron un ecosistema que hace crecer una planta, un fruto? Bueno, el ecosistema bíblicamente que hace crecer el pueblo de Dios siempre es la persecución. Claro, por eso los hermanos de Oriente tienen esto claro y la iglesia crece, pero en Occidente hablar de tribulación es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos otra clase de evangelio. Y hay tantos textos, ¿sí? Hay muchos textos. Se me viene Hechos 14:22 que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, ¿cómo se entra el reino de Dios y cómo se trae el reino de Dios? A través de persecución y tribulaciones. Eso está en los Hechos, los discípulos casi todos murieron mártires, etc. Entonces, tenemos que empezar, la iglesia madura tiene que empezar a entender ciertos principios, ¿sí? Y como decimos, no siempre tener esta narrativa de queremos huir de la tribulación, sino que entender que bíblica y aún históricamente, ¿sí? Porque quizás escuchaste esto, ¿no? Que Nerón le hizo mejor a la iglesia que Constantino, ¿sí? Nerón fue el emperador romano que persiguió a la iglesia y la iglesia se expandió, y Constantino fue el emperador romano cristiano y hizo que la iglesia se corrompa y se acomode. Entonces no le tengas miedo a la persecución, no le tengas miedo a lo que viene sobre Latinoamérica, porque es Dios poniendo a la iglesia en su hábitat de crecimiento. Por eso Dios nos está preparando para esto. Así que oremos por la iglesia perseguida, inspirémonos, y esta iglesia integral unida de la cual hablábamos hoy, es una iglesia que también entiende la gran comisión, entiende lo que está pasando,
en Medio Oriente, entiende la iglesia perseguida y ora por esa iglesia. Hoy lo vamos a hacer en el foro, al final del foro. Ya me acostumbré a que todo lo hacemos en el foro, ¿no? Pero al final del foro vamos a tener un tiempo de intercesión por Israel, también por la iglesia perseguida, y ahí le voy a volver a pedir a Santiago que venga a orar con nosotros y nos vamos a meter a full en este tema. Si recuerden que en Apocalipsis 20, cuando Jesús viene y establece su reino en la tierra, los que tienen mejor posición en el milenio son los mártires. ¿Sí? Léanlo ahí en Apocalipsis 20. O sea, ser mártir va a hacer que durante la venida del Señor en el milenio tengan la mejor posición de gobierno en los que gobiernen la tierra. Entonces muchos van a decir a su pastor, ¿por qué no me hablaste del martirio? Si la vida es corta, pero la eternidad es muy larga. Y si ahora veo que los que dieron su vida por el Evangelio en la vida, hoy son los que mejor posición tienen por la eternidad. ¿Sí? Así que reflexionan estas cosas y recordad también lo que decía Marcos el viernes, que martirio no es buscar, como con esa frase que estaba buenísima, no la quiero arruinar. El mártir no es un suicida que busca morir, sino alguien que perdió las ganas de vivir para sí mismo. Excelente. Y da la vida por una causa mayor. Amén. Bueno, vamos a avanzar en el tema. Entonces, quisiera, Benji, que preguntarte esto para que nos pongas un poco de contexto de cuál es cómo conectar la Gran Comisión con Israel, sí, que entendemos que es el último paso de la Gran Comisión según Romanos 11 y los últimos tiempos. Si nos puedes dar un poquito de contexto del plan para a partir de ahí después empezar a hablar algunas cosas más prácticas sobre cómo responder. ¿Cuántos quieren responder a todo lo que estamos hablando? Sí. Entonces vamos a terminar yendo a cosas bien prácticas, pero primero ayúdanos, amigos, a poner un poco de contexto. Sí. En resumen, toda la Gran Comisión y hablar de Israel en la Gran Comisión, tenemos que partir desde el carácter de Jesucristo, de Dios, que Él es fiel a las promesas que le hizo a su amigo Abraham. Todo parte de ahí. Lo que Él dice, Él lo hace. Por eso el tema de Israel y aún la Gran Comisión no puede fascinarnos con Israel y la Gran Comisión. El tema de Israel y la Gran Comisión nos tiene que fascinar con el carácter del que va a cumplir todas las cosas. Si terminamos fascinados con Israel o la Gran Comisión, no entendimos el mensaje porque se trata de Él. Israel es importante porque Él es importante. Las naciones son importantes porque Él es importante y el mundo va a terminar en adoración a Él por cómo respondió a Israel infiel y a las naciones infieles. Entonces tenemos que partir desde ahí. Habiendo dicho eso, siempre, una vez que el Señor le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer salvo a tu descendencia y van a heredar la tierra, y por medio de tu nación o de tu descendencia, Abraham, voy a bendecir a todas las naciones. Desde ahí Dios le está predicando el evangelio a Abraham. El primer hombre que le predica el evangelio es Dios a Abraham. Y Él dice, Israel, tu nación que voy a sacar de ti, iraquí, porque Abraham era un iraquí. Entonces hablan muchos de las raíces judías, pero en realidad son raíces iraquíes, que son raíces gentiles, así que todos estamos en la misma página. Mi punto es el Señor le dice a Abraham, Abraham, yo voy a utilizarte a ti, pero no te hace más especial, ni te hace más importante, te hace un instrumento, por lo cual te hace sagrado, te hace consagrado, está separado, pero por medio de ti voy a alcanzar al mundo. Mi punto es el mundo y el vehículo. Entonces, ese es todo el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor obviamente llega a la tierra, muere por el pueblo judío, derrama su Espíritu Santo, el Pentecostés no debe ser algo a lo que volteamos atrás para ver como un modelo a seguir, como el pináculo de la iglesia. Es más bien una siembra profética de lo que anuncia el fin de la plenitud de la iglesia al final de la era. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, en el Pentecostés, dice el autor a los Hechos que había todo judío representando todas las naciones o toda la esparción de los judíos que hablaban diferentes idiomas, venían una vez al año en el Aliá o en esta procesión a Jerusalén a presentar sus ofrendas de la expiación, etc. Entonces, en el Pentecostés fue una imagen profética
que celebraba el hecho de cuando Dios bajó a Sinaí y Dios le dio la ley desde el Sinaí al pueblo de Israel. Dios escoge esa fecha para decir, no solamente lo hice en el Antiguo Testamento, ahora lo voy a hacer en el Nuevo Testamento, pero esta vez no va a ser solamente para el pueblo judío. Yo voy a derramar mi Espíritu Santo. Y dice que de hecho los apóstoles, la primera manifestación del Espíritu Santo fue hablar en idiomas. No eran nada más lenguas de shorobo, eso viene después y tal vez era combinado, pero eran idiomas, porque todos los judíos que no hablaban el arameo escucharon las maravillas del misterio de Cristo en su idioma. El misterio apostólico revelado en todos los idiomas. Solamente fueron 2,000, 3,000 personas, pero eso estaba representando al final de la era todos los judíos esparcidos en todos los idiomas. No va a ser un reto para mí, porque yo voy a derramar mi espíritu sobre todos los gentiles en todos los idiomas, y van a hablar proféticamente el evangelio apostólico y van a fascinar el corazón de los judíos, porque la respuesta fue: ¿qué hacemos para ser salvos? Entonces el Pentecostés se vuelve para nosotros una siembra profética que nos ayuda a pronosticar hacia dónde va el mundo, que todas las naciones, todo el fin de lo que estamos haciendo en nuestras iglesias locales, ISEA, Misión, Toma tu Lugar, IHOP, todos los programas de iglesias locales para discipular, es con el fin de ser los recipientes del mensaje apostólico para en el día postrero poder ser el Pentecostés final y hablar las maravillas de Dios con la autoridad de Pedro, para que los judíos puedan recibir el evangelio. Por lo tanto, la conversión de los judíos en todas las naciones es el Everest de la Gran Comisión. Empezó con los judíos, Dios utiliza a los 120 para esparcir el evangelio, pero en Hechos 10 Él torna las mesas y Él empieza alrededor del mundo, y se tardó 2,000 años para llevar todo el evangelio de Jerusalén. Dio la vuelta 2,000 años y va a terminar en Jerusalén. Entonces estamos en esta gran, impresionante historia dramática de Dios, en donde al final, ¿por qué Él quiso hacerlo de esta forma? ¿Por qué la Gran Comisión la quiso conectar con Israel y no Israel terminó conquistando al mundo? ¿Por qué comienza con Israel, después los quebranta y luego empieza con los gentiles, y nosotros los gentiles ahora terminamos salvando a Israel? Porque Dios lo quiso hacer así, porque es la única manera de producir humildad en las naciones, en el corazón humano. Entonces esa es la premisa de la Gran Comisión a Israel. Dios quiere cumplir su palabra, Dios va a derramar su espíritu, Dios va a utilizar a los gentiles y para transformar a Israel, porque Él quiere generar humildad en las naciones, porque solamente los mansos van a heredar la tierra en la era venidera. Excelente. Amén. Entonces, voy a solamente meter en la conversación a algunos que quizás se quedaron cuando Benjamín dijo la primera palabra. Vieron ahí algunos de esos. Déjame darte una base simple de esto, y es tremendo esto, ¿sí? Pero solo algunos que quizás todavía están más abajo en el entendimiento de esto. Entonces, Romanos 11, vamos a poner un par de versículos, ¿sí? Dios le habla, Pablo le escribe a los romanos, que son gentiles, que representan iglesia que no es judía, y le va a decir algunos principios, los repaso bien rápido. Dice el verso 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, Dios terminó con Israel, ya Israel falló y Dios terminó con ellos. Fíjense lo que dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Que dice, en ninguna manera, ¿sí? Lo tenemos ahí. Verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, ¿sí? Y esto responde a algo que fue la teología del reemplazo, que muchos dijeron, Israel ya falló, ya fue desechado, ahora la iglesia es Israel. Donde en tu Biblia diga Israel, poné la iglesia. Y en realidad, claro, eso nació en la Reforma y en un tiempo donde Israel no estaba en su tierra. Israel estaba todo esparcido, entonces le tenían que dar una explicación a las profecías que hablaban de la restauración de Israel antes del regreso de Cristo. Y dijeron, bueno, como Israel no existe más y ya no está en su tierra y ya es imposible que vuelva, entonces cuando la Biblia habla de Israel, habla de la iglesia. Pero resulta que en nuestra generación, Israel vuelve a su tierra, los judíos vuelven a ese lugar
y todo el escenario se restaura para que todas estas cosas que Benji nos está contando y los que nos contó hoy puedan suceder, ¿sí? Entonces Dios no desechó a su pueblo. Una cosa más, la teología del reemplazo es algo que está en la agenda del Espíritu Santo erradicar por completo en los próximos 10 años. Porque la teología del reemplazo le dio el arma final a Hitler para ejecutar la solución final del antisemitismo en una nación cristiana. Tergiversó las palabras de los últimos 2 años de Martín Lutero, que se volvió antisemita, y utilizó la teología del reemplazo para poder crear una conspiración y decir que los judíos ya estaban desechados. Si tú tienes una teología del reemplazo y piensas que Dios ya acabó con ellos y tú reemplazaste a Israel, es muy fácil, estás a 2 o 3 pasos de que cuando hay una presión política, económica, militar, puedas hacer de los judíos el chivo expiatorio y culparlos de todas las calamidades. Eso es lo que hizo Hitler. La teología del reemplazo le dio pies al gran holocausto, y eso es algo que Dios está dispuesto y determinado a desintoxicar a la iglesia mundial de teología del reemplazo, que termina en antisemitismo y en persecución. Es inevitable. Y la palabra es muy clara. ¿Ha reemplazado Dios a Israel? En ninguna manera. No ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. Entonces Dios tiene un plan todavía con Israel. Ahora, ¿cuál es ese plan? Vamos al verso 11 de Romanos 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, el error de Israel, ¿sí?, al rechazar al Mesías, es total, es final. Que dice: han tropezado para que cayesen, en ninguna manera. Dice: pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. Si pueden ver, por el error de Israel vino salvación al mundo. Dice: para provocarles a celo. Y ahí ya te resume el plan que va a aclarar más adelante. O sea, la salvación global de las naciones va a provocar a celo a los judíos en los últimos tiempos, y esto ya está pasando. Ahora te lo voy a mostrar en un video en un rato. Miren verso 12, esto es como una regla de 3 simples, ¿sí? Nadie se me manifieste, los que se llevaban matemática, pero ¿por qué dijo regla de 3 simples? Dice, me trajo malos recuerdos, pero escuchen. Dice: si su transgresión, la transgresión de Israel, dice, es la riqueza del mundo. ¿Pueden verlo? Si el error de Israel es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más será su plena restauración. Entonces acá nos dice 2 cosas. Número 1, voy a terminar restaurando plenamente a Israel. ¿Qué es lo que Benji decía? Pentecostés fue una sombra de lo que Dios va a volver a hacer en los últimos tiempos, ¿sí? Que Él va a volver a restaurar a Israel. Ahora dice: voy a volverlo a restaurar, y si su error fue riqueza a las naciones, ¿cuánto más será cuando los judíos empiecen a reconocer a Jesús? Entonces viene verdaderamente un avivamiento fruto de cumplir con la gran comisión que termina en la salvación de Israel. Y último versículo sobre esto, verso 25. ¿Sí? Después lean todos Romanos 11 para ver, estamos haciendo un súper resumen, pero verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, si ignoramos voy a decir, ¿por qué están hablando de Israel? Que se puso de moda Israel, a mí no me interesa Israel. Y miren lo que dice, no quiero que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Decí conmigo, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Hasta que el evangelio llegue a toda la tierra. Eso es la gran comisión, ¿sí? Ahora estamos en Argentina, y hace 2000 años era imposible que en esta parte del mundo haya una iglesia tan avivada y tantos seguidores de Cristo. Pueden ver que esto ya empieza a representar la plenitud de los gentiles, entre otras cosas. Y dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pueden ver el plan, espero que lo hayas podido agarrar. Si no, lo recomendamos, después volví a escuchar. Yo te animo que después volvás a escuchar este foro,
escuchá lo que dijo Benjamín, escuchá estas explicaciones y se te va a revelar este plan. Entonces, ¿cuál es el plan resumido? Predicar en todas las naciones, Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, y cuando esta plenitud llega, ahí vuelve el evangelio, ¿no?, a predicarle a los judíos. Y Mateo 23 dice, yo no voy a volver hasta que ustedes no digan bendito el que viene en el nombre del Señor, y esto está pasando. Quería solo, iba a comentar justo eso, que ese es el punto conector. Jesús mismo determinó, hablando a los líderes judíos religiosos, yo no me verán más, no verán al Hijo del Hombre hasta que nos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo que pasó es que Israel salió del mapa después de 70 después de Cristo. Entonces abrió una posibilidad para... qué difícil fue ser cristiano en ese periodo, que Israel no estaba en el mapa. Y qué lindo es ver la gente que se mantuvo fiel a lo que estaba escrito, a pesar que la geografía y la historia, no la historia, la realidad presente, política, social, no hablaba lo que la Biblia hablaba. Pero hubo gente que se mantuvo, ¿no? Dios dijo que va a haber un pueblo que va a reconocer al Mesías y que va a decir bendito el que viene. Entonces, no había pueblo, no había país, no había estado, dice, tenemos que dar un resignificado. Y nuestro gran problema, donde nació el error de la teología del reemplazo, es que nosotros en nuestra humanidad racional y naturaleza caída queremos dar un resignificado a la historia de Dios a nuestra manera, y eso está mal. Toda idea tiene su consecuencia. Toda idea tiene su consecuencia. Cuando nosotros fuimos a Yad Vashem, que es el museo del Holocausto, y uno entra, lo primero que hay es la imagen de Martín Lutero como inspiración de Hitler. Y eso es muy interesante. Por eso hoy hay una barrera tan grande. Si vos llegás a un judío y decís Jesús te ama, como acá en Argentina es tan fácil decir Jesús te ama y lo ubican, se te cierra una pared enorme, porque para ellos Jesús es el ídolo de los gentiles, Jesús es el inspirador de los nazis, Jesús es el motor de la Inquisición. Entonces necesitamos entender un poco la historia y saber que ellos sí van a entender el lenguaje del amor, gente que va y ama de una forma incondicional. Pero nosotros no podemos, una cosa que escuché de Mariano hace 3 o 4 años acá, 2 extremos que la iglesia ha entrado, es uno la teología del reemplazo y la otra, por otro lado, es los judaizantes, que uno comienza a amar todos los símbolos y poner todas las cosas y bueno, y todo. Que no quiero perder mucho con eso, pero Dios está haciendo un equilibrio a la iglesia gloriosa, la iglesia madura que asume su responsabilidad, que comienza a amar a Jesús más que a Israel, pero amamos a Israel porque amamos a Jesús, como dijo Benji esta mañana. Pero es muy importante entender esa conexión del territorio. 1948 algo cambió para siempre el ver, hay un territorio, hay un pueblo que está siendo reunido, ahora solo falta que digan bendito es el que viene en nombre del Señor. Y para eso necesitan ser provocados a celos, y ahí entra nuestra parte en el plan. Las naciones alrededor, la plenitud de los gentiles, y por eso es importante cada uno que se va convirtiendo. Por eso es importante apuntar los ojos hacia donde Dios está mirando, y de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a avanzar. Absolutamente. Quiero, reforzando dar otros 3 puntos en cuanto a Romanos 11, cuando Pablo está confrontando a la iglesia de, hey, no lo reemplacen, romanos, no lo reemplacen, ustedes están incompletos. Pablo en ese capítulo, versículo 17 hasta el 26, él da 3 principios que son terroríficos y no se aplican a menos de que haya en una área geográfica, cuando hay una crisis económica, una crisis política y una persecución militar. Estas 3 cosas, siempre el pueblo judío termina siendo el chivo expiatorio en todas las naciones, en cada generación. Satanás odia al pueblo de Israel por esa promesa. No, el Hijo del Hombre no viene a aplastar la cabeza de Satanás hasta que el pueblo judío diga bendito el que viene en el nombre del Señor.
Satanás conoce las profecías, por lo tanto, el antisemitismo no es ni siquiera algo político, es algo satánico del diablo, literalmente del infierno. Y hay estos tres principios que sucedieron en Alemania nazi en los 30s, en los 40s, y pueden suceder en nuestros países cuando venga el tiempo que estamos anunciando en la Biblia, el tiempo de la presión. Estos tres principios de Pablo van a aplicarse porque se aplican en cada generación y la historia nos muestra que fueron verdad. Tres principios. Número uno, Dios nos llama a no ser ignorantes. Y dices, conocer el tema de Israel es opcional. No es opcional, tal vez ahorita lo es, pero en un tiempo de crisis no lo es, porque cuando la ignorancia produce, con la presión produce arrogancia. Y la arrogancia es de que tú te vuelves el centro del plan de Dios y solamente se trata de ti, tu ciudad y tu iglesia local, y te olvidas del plan de Dios hacia Israel y el plan global de Dios. Esa es arrogancia, vivir como que tu ciudad es el centro de todo. Y la arrogancia con el tiempo y la presión produce la gran apostasía y termina en el lago de fuego. Todo cristiano alemán, hablando una vez más de la persecución del holocausto en Alemania nazi, todo cristiano alemán que entregó a los judíos, quemó su conciencia y terminaron apartados de la fe, históricamente declarado en documentos. Hay algo que sucede en la conciencia del hombre, que cuando pasas de la ignorancia a la arrogancia y con la presión terminas entregando al pueblo de Israel. Algo pasa que es el paso a la gran apostasía. De hecho, Pablo en Romanos 9, 10 y 11 nos habla del ejemplo de Elías, y de hecho nos dice la razón por la cual Dios se llevó a Elías al cielo, y es porque se estaba quejando contra el pueblo de Israel y Dios se lo tiene que llevar. Es algo muy serio. Pone aún al profeta Elías y dice, se lo tuvo que llevar el Señor porque estaba hablando en contra de Israel, y el Señor mejor se lo llevó para ponerle fin a esa situación. Es algo serio. En contexto, aún el arrebatamiento de Elías fue por esa situación. Y una cosa más, la teoría del reemplazo, el que la propuso por primera vez como una prueba del corazón de Moisés fue Dios en Números. El pueblo de Israel peca, queman el becerro de oro y empiezan a adorar, y Moisés dice, no puede ser. Dios dice, para probar el corazón de Moisés, Moisés, te puedo dar un pueblo mucho mejor. Te di el más débil, te voy a dar el mejor, alguien más fuerte, y tú vas a ser el patriarca. Y está probando el corazón. No es de que Dios estaba haciendo eso, Dios está probando el corazón de Moisés, y Moisés, de volverse de teoría de reemplazo y decir, sí, ya Dios los desechó, él se pone en intercesión. No, Señor, porque no se trata de ellos. ¿Qué hay de tu nombre que está en la balanza? Y Moisés, como amigo de Dios, defiende el nombre de Dios, y Dios le dice, este es el corazón de un intercesor. Y Dios está en este momento haciendo la misma interacción con la iglesia en los últimos días que con Moisés. En medio de toda esta teoría del reemplazo, Dios está buscando una respuesta de intercesión como la de Moisés. Un pueblo que no merece las promesas de Dios, como nosotros tampoco las merecíamos. Entendemos la gracia de Dios, y como se nos dio mucho y se nos perdonó mucho, amamos mucho. Entonces estamos en esa interacción en este momento. Yo creo que es muy importante todo esto que estamos hablando para reemplazar un poco esta idea del amor romántico por Israel. Bueno, a mí siempre me gustó Israel, o sea, no pasa por ahí. Hay un plan simple que te lo conté recién, pero cuando hablamos de la angustia de Jacob, lo que nos hablaba hoy Benji más temprano, es como, ¿cómo vamos a provocar a celos a Israel en un tiempo donde Israel va a ser disciplinado por Dios, perseguido por sus enemigos? Entonces, fíjate todas las características que tiene este plan. Y lo primero que queremos que entiendas, que no es una moda, sino que es plan de Dios, y la iglesia es vital en ese plan. Por eso oramos para que caiga toda obstrucción. Claro, la carne rechaza esto, pero yo sé que el Espíritu está levantando en la generación Maranata, que será clave para que esto suceda. En un momento nos vamos a meter en cosas prácticas, ¿no? Bueno, cómo involucrarse, qué hacer, cómo orar, etcétera. Y también quiero preguntarle a Maxi y a Lucas, o dejarlos ahora si quieren compartir algo, o cuál fue la experiencia cuando fueron. Solo digo algo antes, Maxi, y te dejo, que hay gente que a mí me ha dicho mucho, Mariano, ¿por qué ahora, después de 2000 años, crees que se van a poner de acuerdo con la escatología cuando nunca la iglesia se puso de acuerdo? Y siempre la misma excusa, ¿no? Hay 1000 posturas, hay 1000 ideas. Primero,
O sea, no aceptes nada que te decimos que no encuentres en tu Biblia, ¿sí? No vayas a tu iglesia a decirle, Benjamín dice, Mariano dice. No, no, no. Anda a decirle, o si querés defender algo, defendelo con la palabra de Dios. Porque las posturas se crean por lo que la gente dice. Entonces no queremos enseñar lo que dice fulanito, lo que una película dice, sino qué es lo que la palabra dice. Yo quiero profetizar que todo lo que está pasando en esta conferencia, más que tomar mi postura, te va a dar hambre por la palabra de Dios. Para que encuentres respuestas en la palabra de Dios. Vos no necesitas saber mi postura, vos necesitas saber qué es lo que dice la palabra y que todo esto te dé hambre por la palabra. Pero es verdad que por 2000 años, como decía Marcos, no hubo una geografía y señales como las que hoy tenemos. Por eso hoy hay un entendimiento que antes no hubo, ¿sí? Por eso tenemos que mirar las señales, tenemos que interpretar las señales, tenemos que mirar Israel, ¿sí? Lo que estamos diciendo hoy es mirar Israel. Y acá quiero avanzar con la charla en esto. O sea, ¿qué pasa cuando vamos a Israel? Y ir no es solo ir físicamente, es orar. Es abrir tu Biblia. ¿Qué es mirar Israel? Abrir Romanos 11. Es orar, Señor, revélame la importancia de Israel en la gran comisión. Y vamos a terminar en un rato con esto práctico. ¿Y qué tengo que hacer? Yo te voy a mostrar cosas que nosotros estamos haciendo. Y te voy a mostrar que con tus 5 panes y 2 peces Dios puede hacer mucho, ¿sí? Lo que vos decís, mira, nosotros empezamos en el 2008. Yo en lo personal con el equipo de misión y todos estos capos que están acá, empezamos a, Señor, este poquito entendimiento, este poquito sentir tenemos, pero empezamos a darle a Dios nuestros 5 panes y 2 peces y te quiero mostrar lo que está pasando en Israel hoy por eso, ¿sí? Entonces es tiempo de responder en el nombre de Jesús, que todos puedan responder. Pero ¿qué pasa, Maxi, cuando empezamos a mirar a Israel y Lucas? Si quieren responder eso, quieren hablar otra cosa. No, es impresionante poder escuchar la estructura, porque uno es más de la acción. Me vino a la memoria, estábamos en Israel y en un living como este se sumó un grupo de muchachos judíos, un adorador que ahora estaba en Estados Unidos, ¿no? Shiloh. Y él vino y se sentó con nosotros y comenzamos a hablar y demás. Ellos son judíos y Gilo le da la guitarra a Marcos y dice, ¿podemos adorar por un momento? Y Marcos dice, no, estamos en tu casa, queremos adorar al ritmo de tu canción. Y él comenzó a cantar en hebreo y todo el grupo que fue terminamos cantando en hebreo y comenzamos a adorar juntos y nada, la presencia del Espíritu Santo. Los chicos que estaban ahí en el hotel se reunieron. A ver, no era un lugar histórico, no estábamos en el living del hotel, pero lo que sucedió ahí fue hermoso. Y cuando terminamos de adorar, Shiloh dice, Romanos dice que él va a levantar a los gentiles para provocar a celo al pueblo judío. Y nos mira a los latinos que estábamos ahí y dice, hey, estoy celoso. Y se puso a llorar. Sí. Dijo, está sucediendo. Y todos nos reímos. Y dijo, no, lo estoy diciendo en serio. Sí, está sucediendo. Me hacen sentir celos. O sea, todo lo que estamos viendo está sucediendo. De los lugares que personalmente más me impactó en Israel fueron las casas de oración. Sucat Halel, que está 24 horas. Abrazamos a un chico palestino que tenía un turno y saliendo él, algunos muchachos judíos tenían otro turno de adoración. Está totalmente a contramano de la historia. Yo le dije a Marcos, entremos a la casa de oración. Entramos a esa casa de oración, caímos de rodillas. Tengo que confesarlo, antes de eso había estado Dani y Fer, que nos dicen, hey, no saben lo que es esa casa de oración. Y después el Señor nos terminó regalando un tiempo, fue increíble, ¿no? Con la vista de Jerusalén. Ahora, lo que acabamos de recibir de parte de la palabra está ocurriendo, está sucediendo. Para mí ir fue impactante, no solo por la tierra, sino por el pueblo, por la gente. Escuchar sus historias, crean o no crean, tengan la profesión o no la tengan, ellos ven, ellos lo entienden. Me voy a poner a contar experiencias, pero uno de los lugares, Shiloh, donde el templo, el tabernáculo estuvo durante casi 400 años. Esa historia me impactó. No había nada, era un desierto y una familia
lee la profecía, ayúdame, Jeremías. en Jeremías. Y en la profecía dice que en Shiloh va a volver a haber viñedos, va a volver a haber un pueblo. Chicos, no había nada. No había nada. Los musulmanes se habían arrasado, estaba todo destruido. Pero este hombre cree en eso y este hombre vuelve con su familia a Shiloh y dice que lloraba abrazando la tierra. Lloraba abrazando la tierra. Hoy encontró el lugar exacto donde el tabernáculo había estado por 400 años, porque la Biblia da la referencia geográfica perfecta. Levantó ese lugar, plantó una viña y hoy hay un pueblo en ese lugar que se llama Shiloh. Y exporta vino a las naciones, ya con 15 años de viñedo ganó premios. Bueno, pero ¿por qué? Por la fe de un hombre que leyó la profecía y abrazó un puñado de cenizas y dijo, la profecía es real. Entonces, creo que lo que hoy tenemos a la luz de la palabra es el momento de abrazarlo, porque antes había cenizas, ahora está ocurriendo. Y lo que más me impactó es cuando le preguntamos, pero ¿cómo están evangelizando? ¿Cómo lo hacen? ¿Sabes cómo nos dijeron? Con el testimonio. Resulta que los judíos mesiánicos no son tan mala gente. Hoy nos contaban, hoy uno de los capitanes de la Fuerza Aérea Judía es un judío mesiánico. Es un judío que cree en el Mesías. Y que dicen, hey, parece que no son tan malos. Parece que realmente lo que creen lo viven. Parece que esto es real y son leales a la nación y nos bendicen. Y saben que en este momento en Israel, no me quiero equivocar, tal vez me equivoque en el número, pero puede ser que haya más de 9.000 argentinos judíos que están viviendo, y solo de Argentina, judíos que literalmente por un llamado de Dios volvieron a establecerse a ese lugar. Estábamos de Rawson, de mi ciudad, una amiga de mi esposa, con su esposo cordobés, se mudaron a Israel. Él es nieto de judíos. Él no es ortodoxo, es cristiano, pero me dice, Maxi, nosotros estábamos con mi esposa y empezamos a escuchar la voz del Señor que decía, tiempo de volver a tu tierra. ¿A qué tierra? Recontra cordobés. Es tiempo. Y cuando él mira, nos dice, no, si le dan prioridad a los religiosos, a mí no me van a dar prioridad. Fue a averiguar, ahí estaban sus papeles. Se mudó, se estableció, eligió en medio de la pandemia llegar y eligió vivir en Ashdod, una ciudad del sur. Dice Maxi, a los 10 días que me instalé, me habían llovido 4.400 misiles arriba de la casa. Llegó en el peor momento, y me dice, ¿sabes qué? En ningún momento sentí inseguridad. En ningún momento el precio de la leche subió. En ningún momento nos cortaron la luz. Al contrario, sabíamos que teníamos que estar establecidos acá. Sus hijos adolescentes ahora van a hacer el servicio militar porque es obligatorio. Pero él me miraba y me decía, estamos acá porque estamos creyendo en lo que Dios tiene para Israel. Hey, ¿cómo te congregas? Conseguimos una iglesia mesiánica, nos reunimos. Hay latinos, judíos que están viniendo de todo el mundo. O sea, esto que comenzó en Israel no es que va a dar la vuelta al mundo. Ya dio la vuelta al mundo. Ya lo dio. Y ya está volviendo a ese lugar. O sea, yo me siento como el libro de los Hechos. Lo que hemos visto y oído. Porque es lo que vimos y oímos en estos días. Hay un videíto, ¿sí? O sea, quiero que lo vean, ¿sí? Porque a veces las palabras, Sí. como que uno está, estoy escuchando, quiero ver, ¿sí? ¿Cuántos quieren ver? 3 quieren ver nada más, bueno, no importa. ¿Quieren ver? Es tan importante esto que Maxi decía, y quiero describir lo que vamos a ver en el video, porque Dios está restaurando personas, Dios está moviendo personas a Israel, Dios está despertando celo en los judíos cuando ven a los cristianos, en judíos como van a ver. Dios está uniendo al pueblo judío con el cristiano global, pero también Dios está restaurando la tierra, como lo que decías en Shiloh, ¿sí? Hay muchas profecías sobre la tierra que será restaurada y se está viendo de una manera asombrosa, ¿sí? Entonces, todas las profecías se están cumpliendo, como dice, y quiero mostrarles este video de lo que decía. Ese me dijeron recién que estaba cuando este Shiloh, el judío,
dice esto que les decía hace un rato. Vamos a ponerlo. Esto fue informal, se armó ahí en el hotel. Pero queremos honrarlos, queremos, Señor, bendecirlos, declarar fuerzas renovadas. Declarar, Señor, que vos les das, adiestras sus manos para la batalla. Hoy les decimos que no están solos, que no están solos, que así como el criado, Señor, de Eliseo veía que eran muchos los enemigos que lo rodeaban, que ellos puedan ver que son más los que están con ellos que contra ellos. Padre, bendecimos a nuestros hermanos. En el Espíritu estamos lavando sus pies en esta hora. Estamos levantando sus brazos. Y te damos gracias juntos por la familia. Porque las familias son los que hacen tu voluntad. And it will happen after the Gentiles will provoke the Jews to jealousy. Y todo eso va a pasar también después de que los gentiles provoquen celos a los judíos, a Israel. You make us jealous. It's funny, but it's not funny. It's Es chistoso, pero no es chistoso. Gracias. what you are doing back in your Lo que country, están haciendo ustedes en su país, your prayers, tus and oraciones, your love. tu amor. This is what will make the salvation of Israel. Esto es lo que va a causar esos celos. This is what will make our king come back. Esto es lo que va a causar que el rey regrese. So we receive you in our country Entonces with también open arms and recibimos a ustedes aquí en este país. Cristo es hermoso. Bueno, ahí yo creo que estaría bueno también ver una parte del altar. El primer o el segundo día que estuvimos hubo un altar que veíamos todo Jerusalén, un altar de adoración, y parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Yeshua en Israel fueron de muchas congregaciones, y queríamos mostrar también esa partecita de judíos y cristianos. Mientras preparan el video, quiero que vean que no solo se cumple la profecía de que los judíos están volviendo a su tierra, sino que va a haber judíos que creen en Jesús en los últimos tiempos. Y yo estuve 10 años yendo a Israel y nunca vimos esto que están viendo ahí ustedes. Y antes íbamos, hacíamos eventos entre nosotros, pero ahora hay un montón de judíos que aman a Jesús en Israel como ese remanente, o sea que todo se está acelerando. Y Asher Intriter, el que está ahí predicando, yo creo que lo dije esto ayer, pero él definió esto que van a ver ahora como 40 años de oración. Dijo, esta es la respuesta a 40 años de oración. Por 40 años oramos para ver esto, ¿sí? Así que un extracto de un par de minutos. Father, we pray right now Padre, oramos en este momento for a spirit of wisdom and revelation. por un espíritu de sabiduría y de revelación. Romans 11 says that we should not be wise in our own opinion, Romanos capítulo 11 dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, that we can understand what someone else has.
para que podamos entender lo que los demás tienen. Father, we pray together right now Padre, oramos juntos ahora for the spirit of revelation, por este espíritu de revelación, for the church to understand God's destiny for the people of Israel. para que la iglesia entienda el destino divino para Israel, el destino de Dios para Israel. And for the people of Israel to see that their salvation is in the iglesia in Yeshua. Y para que el pueblo de Israel pueda ver que hay salvación en el pueblo, en la iglesia de Jesús, de We Yeshua. pray for the spirit of revelation to flow in both Oramos directions. por este espíritu de revelación que fluya en ambas direcciones. Father, we pray for a covenantal relationship Oramos por nuestras relaciones pactuales between the messianic remnant of Israel entre el remanente mesiánico judío de acá de Israel and the remnant of grace in every nation. y el remanente de gracia en todas las naciones. We come together in love, in relationship, in covenant. Nos juntamos hoy día en amor y en pacto Through the grace of Yeshua. a través de la gracia de Jesús. Father, we pray for your gifts and your callings to flow backward and forward to one Padre, another. oramos por esos dones y esos llamados para que fluyan en ambas direcciones. We pray for the sap of the olive tree to flow back and forth between us. Oramos por esa savia del árbol del olivo que fluya en todas las direcciones. Father, we pray to be able to share our identity one with another. Padre, oramos que podamos compartir nuestra identidad el uno con el otro. And Father, we pray that we would join together Y Padre, oramos que nos vamos a unir juntos to see the fullness of the church, para ver la plenitud de la to iglesia, see the fullness of para Israel, ver la plenitud de Israel and to invite Yeshua's kingdom to come. y para invitar el reino de Yeshua a que venga. Yeshua, who is the King of Israel, Yeshua, aquel que es el rey de Israel. Yeshua, who is the head of the church. Yeshua, que es la cabeza de la We iglesia. come together as Israel in the church today Nos juntamos junto con la iglesia hoy día to say, your kingdom come, para decir, Israel y la your iglesia will be decir, done, venga tu reino, sea on hecha tu earth as it voluntad is in en la heaven. tierra como es en el cielo. Baruch haba b'shem Baruch haba Adonai, b'shem Adonai. Maranatha, Maranatha. hallelujah, Aleluya. hallelujah. Aleluya. Sentimos mientras adoramos poder sellar esto de una manera profética. We want to seal this as we pray. We want to seal this in a prophetic way. Que una persona de los que estamos acá de las naciones pueda venir a abrazar a una persona del pueblo judío mesiánico. So some of the people that are here from the nations, that they will come to hug some of the messianic remnant Y here orar in front. juntos. And pray together. Y esto va a ser una representación And this is a de representation lo que está pasando ahora en el mundo espiritual. of what is happening right now in the spiritual world. Así Real. que vamos, los del So let's do internado, it. de misión y los que sientan hacerlo, vení a buscar a alguien y abrazarlo y empezar a orar unos por otros ahora. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos, Yeshua. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. Lo nafik le'ov otcha, lo nafik, lo nafik da'kon, ikhamanu chaftzim becha, kamanu chaftzim becha, kamanu chaftzim becha, kamanu chaftzim becha, Yeshua. Lo nafik le'ov
לא נפסיק, לא נפסיק, קמנו חפצים בך, קמנו חפצים בך, קמנו חפצים בך, קמנו חפצים בך. Es una primicia de Romanos 11. Gentiles llenos del Espíritu provocando a celo a judíos en Israel. En 2000 años eso era imposible solo en nuestra generación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Luquitas. Bueno, creo que al ver esto no podemos solamente que se quede en información. Creo que la ignorancia y la indiferencia nos convierte en homicidas. Y quiero que puedas entender bien lo que estoy diciendo, porque es imposible no entrar en la historia de Dios y no amar lo que Dios ama. Desde el primer momento en que vimos el video del martirio, pero ahora que estamos viendo el fundamento que puso Benjamín, es decir, no puede ser que nosotros no nos metamos en la historia de Dios y que veamos Israel tan distante de nuestras vidas. ¿Saben que veníamos los otros días yo venía manejando junto con Marcos y le digo, Marcos, ¿sabes que no estoy sintiendo nada para ir a Israel? Y me dice, ¿pero qué tenés que sentir? Me dice. Le digo, no sé, porque le digo, vamos a ir a Turquía y tengo tantas ganas de ir a la iglesia de Turquía. Le digo, pero no sé. Entonces mi corazón cambió y le dije, contame qué vamos a hacer. Y cuando me empezó a empapar de todo eso, yo le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir, pero quiero que entiendas algo. Quizás vos lo ves muy distante todo lo que estamos hablando, o te ves muy lejos de la historia, pero no te conviertas en un homicida en esta generación. Y me venía la historia de Caín y Abel. Y miren lo que dice Génesis 4, versículo 9, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Y creo que Dios nos está metiendo en esa encrucijada donde nos va a preguntar en el último día, ¿qué has hecho con tus hermanos? ¿Qué has hecho con Israel? ¿Qué has hecho toda tu vida? Porque Dios te va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y quiero decirte, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Estamos en un momento en la historia que jamás ninguna generación ha vivido. Aprovechemos, no seas ignorante, pedile al Señor, quiero entrar en tus asuntos. Algo que dijo Benja hoy y lo dejó Marcos. Sentate en la mesa, no te duermas y pregúntale, ¿cuál es tu plan? Aunque no escuches, aunque no sientas, seguí insistiendo. Y no pases como ignorante o como indiferente, porque el Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho? Quiero leerles Mateo 25. Vale la pena leer y tomar un minuto solo para leer el juicio final, verso 31 en adelante. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y pido por favor, los que trajeron sus banderas, levanten su bandera como una señal de representatividad, un minuto, porque no viniste acá solamente como un espectador, viniste como un representante. Dice, un día todas las naciones van a ser reunidas delante del trono y él va a separar a unos
como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese es el juicio de Dios hacia las naciones, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos entre las naciones van a decir, respondiendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos extranjeros, desnudo, te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá: en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces es como que Jesús, cuando dijo estos, es como que podía apuntar a estos hermanos judíos que le estaba apuntando ahí. Por cuanto lo hicieron a ellos, cargalo en mi cuenta, dijo Jesús. Lo que hagan por ellos, cárganlo en mi cuenta. Entonces lo que se viene, tenemos que sentarnos en la mesa de conversación y preguntar: Señor, si ya se cumplió de que Israel iba a volver a su tierra, estamos viendo reino contra reino, nación contra nación, un montón de señales, ¿qué es lo que falta? ¿Saben lo que falta? Jesús también dijo en Mateo 24, entonces habrá una gran tribulación que no hubo antes en la historia. Es lo que los judíos conocen muy bien, la angustia de Jacob. No hubo antes, y se repite eso en Daniel, repite eso en otro texto. 70 después de Cristo hubo una persecución, 1 millón de judíos murieron. Y uno dice, listo, ahí fue el fin del mundo. Algunos creen eso, pero después viene el holocausto con los nazis, y eso fueron 6 millones de judíos. Pero todavía no se cumplió lo que Jesús está diciendo. Habrá algo que no hubo antes en la historia. Esto se viene, esto es un hecho. Y cuando entramos en el Museo del Holocausto y uno ve la atrocidad que fue el holocausto de los judíos en esa época, cómo mataban en los campos de concentración con cámaras de gases, mataban a los niños. De los 6 millones de judíos que murieron, dice que 1,5 millones eran niños. Y uno dice, fue tanta crueldad. Yo me acuerdo que cuando fui solo con Fer, tuve que parar a la mitad y me senté y dije, sigan ustedes. Y lloré. Señor, no puede ser. Me aplastó la realidad. Pero me levanté y algo me inspiró, y el Señor me dijo, llegué hasta el final. Cuando llegué al final, algo me dio una esperanza. Cuando entré en una sección que es hermoso, todos los países que sí apoyaron a Israel, todos los países que dieron refugio a los judíos, y hay una sección que dice los justos entre las naciones. Y cada vez que levantas la bandera de tu país, que puedes decir, Señor, voy a trabajar para que mi nación sea contada como justo entre las naciones. Justos entre las naciones. Justos entre las naciones. Y la medida de juicio va a ser en cómo cuidamos a sus hermanos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta de esta generación va a ser sí, somos los guardas de nuestros hermanos. 2 preguntas que Dios hizo a la humanidad que necesita una respuesta. Número 1, ¿dónde estás?, preguntó Adán. Y eso se responde con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda pregunta fue, ¿dónde está tu hermano? Y eso se responde con el segundo mandamiento. El primer mandamiento en primer lugar, pero el segundo mandamiento en el segundo lugar. Y necesitamos una generación que responde eso. Yo voy a ser guarda de mi hermano. Yo voy a ser guarda de mi hermano. Entonces, y luego todo Israel será salvo. Y eso es lo que falta todavía cumplirse. Ahora, terminemos con eso. ¿Cómo es que todo Israel va a ser salvo? ¿Y por qué es necesaria una gran tribulación? ¿Y cuál es la importancia de los países alrededor que están ahí? Y si les parece, terminamos orando por las naciones. ¿Y por qué nosotros estamos hablando que todo se va a resolver? Como dijo Benzi ya, es un problema entre hermanos. Todo el fin de la historia va a ser reconciliación entre 2 hermanos, entre Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, entre descendientes. Escuchen,
todo lo que nosotros resolvemos hoy con nuestro hermano, con el hermano que tenés al lado, ya es un entrenamiento para que Dios te use como un agente de reconciliación en el fin de los tiempos. Exactamente lo que iba a decir. Es una situación entre hermanos, que es Caín y Abel, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. Y una de las cosas que Jesucristo nos da la garantía es de que todo lo que Él oró se va a cumplir. Y su última oración es: Padre, hazlos uno, hablando entre judío y gentil primordialmente, pero de ahí hasta abajo. Pone la misión más imposible y de ahí todo es posible. Si judío y gentil pueden volverse uno, dice, para que entonces el mundo crea. Entonces estaba pensando ahorita, Jesucristo estaba pensando en el Salmo 133, cuando Él está hablando que la unidad de los hermanos, donde el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Por qué el salmista pone este ejemplo? Dice, es como el monte Hermón, y pone una simbología de montes, que no voy a hablar de eso, pero después termina diciendo, es como cuando Moisés, es cuando el aceite cae sobre la cabeza, la barba, las barbas de Aarón. Y te dices, ok, whatever. Y continuamos, ok, Dios quiere unidad. Y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Pero si ves la historia de lo que el salmista está hablando, es en Números. Y es cuando, literalmente, es lo que le decía, el pueblo de Israel se acaba de casar, de esposar con Dios. Y mientras el Señor extiende su tabernáculo para hacer una boda, un canapé, un pequeño tienda a 2 millones de personas para empezar una boda, música, empiezan truenos y el Señor dice, ¿se quieren casar conmigo? Y el pueblo de Israel dice, sí, cumpliremos toda la ley. Y empieza una ceremonia, el Señor se lo toma en serio, empieza a bajar. Y en medio de eso el Señor le dice a Moisés, sube acá. Moisés sube. Y cuando él sube, el que es escogido para ser el sacerdote, de continuar la presencia de Dios por las edades, Aarón, que es el hermano de Moisés, se prostituye espiritualmente y hace que todos se prostituyan en el día de la boda frente al novio que los está viendo. Moisés no sabe eso, pero Dios sí lo sabe. Y desde arriba Él le da la ley y le dice, quiero que unjas a Aarón. Dios ya sabe que Aarón está fallando y aún así Dios le dice a Moisés, quiero que unjas a Aarón. Y baja y sabemos toda la historia y termina siendo una cosa terrible porque Moisés se enoja, pierde su herencia, no entra a la tierra prometida por el pecado de su hermano Aarón. Es en resumido, Aarón es el calificado para continuar la obra de la presencia de Dios en la tierra. Él está descalificado. Moisés está descalificado por Aarón, su hermano, y aún así Dios le dice, yo sigo escogiendo a Aarón. Y Moisés tiene que tomar el aceite de la unción y públicamente restituir a su hermano Aarón y decir, tú sigues siendo el sacerdote. Y imagínate esa escena de llorando porque se tuvieron que hasta tomar el ídolo que Moisés fundió. Yo creo que esa noche fue muy interesante cuando fueron al baño. Pero la humillación pública, la restitución pública, el reproche público que Moisés tuvo que llevar, que Aarón tuvo que llevar, y frente a todo el pueblo, frente al Dios traicionado, con su ídolo quemado, en la peor situación, Dios dice, unge a tu hermano, que no lo merece y que te descalificó por proximidad y porque te enojaste frente a todo el pueblo que está descalificado. Quiero que lo unjas como el papá de los sacerdotes que para siempre van a quemar incienso. Y imagínate a Aarón llorando, perdón, y Moisés diciendo, Dios te perdona, Dios te sigue escogiendo. Y todo el pueblo con tal vez mala indigestión por lo que acaban de comerse y todos sus ídolos. Y frente a Dios que acaba de ser traicionado, te fuimos infieles antes de consumar la boda. Y el aceite chorreando sobre la barba de Aarón. Y Dios dice en Salmo 133, ese tipo de unidad y de misericordia entre hermanos es el tipo de unidad por el cual yo estoy orando. Entonces, una vez más, eso que acabas de decir, Marcos,
No, yo no dije eso, Eso es la aplicación. No podemos fantasear con eso en una gran escala si no tenemos la misericordia entre nosotros de restituir, aún con el reproche de que nos afectó el pecado de nuestro hermano, y restituir y decir: tú sigues siendo un sacerdote frente a Dios públicamente. Y ver esas barbas chorreadas de alguien que es indigno siendo restituido por la autoridad de Moisés para ser un sacerdote frente a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer a gran escala con el pueblo de Israel. Vamos a decir: ustedes crucificaron al Señor, pero Dios hizo de ustedes una nación de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y vamos a ungir a nuestros hermanos caídos, y van a ser la nación, y todo Israel va a ser salvo. Y vamos a decirles: vayan, adoren a su Dios, es nuestro Dios. Vivan en Jerusalén, quemen incienso a Yeshua, porque esto es nuestra gloria. Nuestros hermanos estaban perdidos, pero por ellos estamos adentro. Y esta reconciliación tenemos que empezar a hacerla en nuestras iglesias locales, porque es lo único que va a ejercitar el músculo de la unidad por la cual Dios está contendiendo. Amén. Wow. Yo sé que todos tienen algo para decir, amigos, como quieran. O sea, tenemos que terminar y queremos tener un tiempo de oración, pero tampoco quiero que se guarden nada. O sea, si pueden, quizás algo más bien Solo sintético. mientras escuchaba que es una cuestión de sangre entre hermanos, que la única manera de solucionarla es con sangre. Y el nuevo pacto que viene a través de Jesús habla de que la sangre del Cordero habla mucho más fuerte que la sangre de Abel. Buenísimo. Y es la sangre de Jesús la que nos une y nos hace un solo pueblo. De los dos hizo uno. Un problema de sangre se solucionó con sangre. Y si portamos la sangre de Jesús, inevitablemente vamos a hacer el impulso que nos haga uno solo, que rompa toda barrera. Y me uno a lo que dice Benji, lo vamos a ver. En definitiva, terminamos siendo hermanos de sangre. Sí. Un solo pueblo, comprados por la misma sangre. 100%. Y solo por medio del sacrificio de Jesús. Sí. Y es por Jesús, ¿no? Que eso quede bien claro, que no es por ser judíos, sino que Jesús se les va a revelar a través de la iglesia. Por eso necesita la iglesia ser parte de este Israel plan. no va a ser salvo por su línea genética, sino porque va a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y para que eso suceda, les tienen que predicar. Y por eso es muy importante los países alrededor. Por eso estamos diciendo: oremos por un avivamiento en Medio Oriente, que ya está sucediendo. Oremos para que los libros de hijos de intimidad lleguen a más países. Se abrió Irán, pero se van a abrir más países árabes alrededor. Van a ser llenos del Espíritu Santo y van a mirar a un judío y que de peleas milenarias van a decir: te amo porque amo a tu Mesías. Me enseñaron los argentinos, van a decir. Es muy importante eso. Solo yo quería cerrar, pero tiraste ese comentario. Un renglón de comentario que Mateo 24, Jesús dijo: durante la gran tribulación van a huir al desierto. ¿Qué es el desierto? Los países árabes de alrededor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y Apocalipsis 12 dice que en el desierto van a ser sustentados. Entonces, imagínate cuando los judíos se van a Jordania, se van a Irán, a Siria, a Egipto, y ahí están sus enemigos étnicos, pero como fueron evangelizados, le van a predicar. Imagínate un iraní diciendo, que ya está pasando, iraníes que oran por Israel, y va a decir: hey, yo te voy a esconder en mi casa, te voy a cubrir, y un judío va a decir: pero ¿por qué si sos iraní? ¿Por qué me estás amando si vos me tendrías que entregar al anticristo? Y el iraní le va a decir: porque se me reveló Jesús y somos uno en Cristo. Entonces los judíos van a decir: no puede ser que ustedes, que egipcios que tenían que matarnos, nos están cuidando, nos están preservando. Por eso tenemos que predicar, por eso la gran comisión tiene que llegar a Medio Oriente. Esto no es algo personal. Yo tengo un llamado a Medio Oriente. Perdón que te diga, no es tan importante tu llamado, lo importante es el plan de Dios. No es algo personal. Dios no está en el asunto de cumplirte tu ministerio personal, ¿sí? Entonces no es: pues yo tengo esto. No, Señor, este es tu plan.
Y que no solo le digamos que sí a Jesús, sino que también le digamos que sí a su plan. Orar por Israel, evangelizar al pueblo árabe con el entendimiento del plan de Dios, es decirle que sí a Jesús y también a su plan. Amén. ¿Cuántos le van a decir que sí a su plan? Entonces no seas indiferente. A mí la onda de Israel no me va. Que te vaya. Porque si no le está diciendo que no a su plan. Y se acuerdan que hablamos de Mateo 16. Quien le dice que sí a Jesús y no a su plan, se convierte en un instrumento de Satanás y una piedra de tropiezo. Entonces, decirle que sí a Jesús, decirle que sí a su plan, y si no te va, que te vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos terminar orando, pero antes de orar, quiero que hagamos otro lanzamiento, y este les va a gustar, ¿sí? Y la pregunta que vos tenés que hacer es, ¿qué tengo para aportar a este plan? Quizás sea tu oración, quizás sea, no sé qué, una ofrenda. Algunos van a ir, otros van a orar, otros van a apoyar, pero algo tenés que hacer. Y con Misión empezamos orando. Yo creo que cuando oramos por algo sentimos lo que Dios siente por eso. Entonces, por eso dice, oren por Israel. Salmo 120 dice, oren. Y cuando oramos, y vos me decís como decía Lucas, alguien dice, yo no siento. Bueno, obedecé orando y vas a empezar, se te va a revelar lo que Dios siente. Entonces, nosotros empezamos a orar por muchos años, empezamos a ir, empezaron a pasar cosas como las que viste en el video. Pero este último tiempo Dios nos dio una visión que era un puente, ida y vuelta entre Israel y Latinoamérica. Y eso significa que vamos a ir a provocarles a celos, pero también como Josué y Caleb vamos a traer del fruto de la tierra para anunciarle al pueblo lo que Dios va a hacer en ese lugar. Y algo que Dios nos mostró con Toma tu lugar, con Misión y también con Próxima Escala, que es Facu Heyer, que es la empresa que también siempre nos ayuda a ir a Israel, y de hacer una alianza, ¿sí? Y una inversión que fue realmente de miles y miles de dólares. Y es muy interesante porque tanto Toma tu lugar como Misión lo hacen para sembrar en Israel, porque creemos que Dios va a despertar Latinoamérica en un entendimiento para ser parte del plan de Dios para Israel. Honramos a Facu porque él en esto no tiene ningún beneficio, porque no es que la gente va a ir a su ministerio eso, pero y ni va a aparecer su nombre, pero él dijo, yo quiero ser parte del despertar de Latinoamérica con respecto a Israel y los últimos tiempos. Y te digo todo esto para decirte que este viaje hemos llevado equipamiento, un productor de cine tremendo que es Maxi Urrutia, que está acá con nosotros, un capo, y hemos filmado un documental que va a ser lanzado pronto, que se va a llamar Documental Maranata, y va a ser mostrarle con imágenes. Lo que vieron ahí es un 0,01% de lo que este documental va a mostrar a Latinoamérica para tratar de, con imágenes y una excelencia y una producción y un guión, despertar a Latinoamérica. Estos son nuestros panes y peces. Yo no sé cuáles son los tuyos, pero esto es lo que nosotros queremos darle a Dios. Y hoy vamos a hacer el lanzamiento del tráiler del documental, ¿sí? Así que han estado trabajando este tiempo. Y quiero que lo hagamos ahora y después de esto vamos a orar, ¿sí? por Israel y por las naciones. Vamos, a ver, no sé cómo hacer. Vamos a corrernos, así se ve bien. Bueno, quédense ahí sentaditos. Nos quedamos sentados. Por eso soy tan inquieto, ¿no? Sentado. Nuestro Mesías está a las puertas. La salvación está cerca. Las señales hablan de la temporada, pero el dolor y el rechazo hacia esta tierra mantiene incompleta la hora de su llegada. Hoy el Espíritu está clamando por el despertar de un pueblo y de las naciones de la tierra por ver cara a cara al Mesías, al Hijo del Hombre. Sin embargo, esto no sucederá si no hay un pueblo dándole la bienvenida. Un solo pueblo para recibir nuevamente las pisadas del Rey en la tierra, esta vez por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo
podemos ser parte de la historia y acelerar el cumplimiento de sus profecías? Nunca se ha tratado de una tierra, sino de aquel que vendrá a gobernar desde esta tierra. Nunca se trató de quiénes somos en cada nación, sino de aquel que un día unirá toda la creación a un solo clamor. Dios nos ha confiado este rol protagónico. Debemos reflejar a Cristo en nosotros, comenzando con el amor hacia nuestro prójimo, para que aquello que está seco y muerto en el desierto sea avivado por la revelación de lo que está escrito. Y así juntos proclamar: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en su burro. Su reino se extenderá de mar a mar y hasta los confines de la tierra. Este es el clamor del Espíritu, una generación que le dice sí a Jesús, pero también a su plan eterno. Un aplauso a aquel que era, que es y que ha de venir. Vamos a orar, vamos a interceder. Pero yo vengo a hablar para todos mis hermanos que están en este lugar. Vamos a orar para que nuestro corazón sienta lo que el corazón de Dios siente. Vamos a interceder para que los países que representamos acá sean contados como justos entre las naciones. La actitud de un misionero, la predicación tradicional de misiones, ¿qué es? Que debemos orar, ayudar e ir. Esa es la acción práctica. Se comienza orando, ayudando con lo que puedas, aportando, sea con finanzas, sea con dones, con talentos, huyendo. No todos tienen que ir, pero sí todos somos comprometidos en orar y apoyar en el corazón de tal manera que dicen: voy a colaborar con el plan de Dios. Y sentí algo tan fuerte cuando estamos, me dejaron solo. Ya viene, ok, no importa. Creí que éramos hermanos. Pero se dieron cuenta de que, gracias mi hermano, no, tranquilo, mi hermano mexicano. Lo dije cuando Benji me invitó a hablar con todo el staff de IHOP. Para José fue más fácil lidiar con Faraón que con sus hermanos. Para David fue más fácil lidiar con Goliat que con sus hermanos. Pero Dios está levantando una generación que va a restaurar no solo la paternidad, y ni solo su imagen de hijo, sino que vamos a aprender a ser hermanos. Y aprender a ser hermanos tiene mucho que ver con ser agentes de reconciliación en el fin de los tiempos. Así que una acción concreta hoy es reconciliar tu corazón con quien sepas que está mal con vos. Que eso ya es colaborar con el plan de Dios. Porque un corazón reconciliado tiene poder para reconciliar. Y otra cosa, quiero hablar algo que nos está persiguiendo. Ven, es muy importante que estés acá, Maxi. Vení también cerquita. Cuando fui en enero, desde IHOP, él me manda un mensaje cuando yo estaba con Fer en Israel. Me dice Isaías 19. Soñé con Isaías 19 y comenzamos a orar eso. Cuando conocí esos chicos de ese ministerio Shiloh, su ministerio se llama Solú, que significa el highway, el camino, preparar el camino,
que va a conectar Siria con Egipto y Israel, la carretera de adoración, de unidad. Y me habló de Isaías 19. Voy a Brasil a predicar una conferencia. Antes de subir, un profeta me agarra y dice: el Señor les abre Medio Oriente. Isaías 19 tiene que ver con ustedes. Estamos en Dallas hace 2 semanas atrás y nos fue invitada y una profeta que conozco hace años, Cindy Jacobs, que es una voz profética para la nación, me escribe en mi WhatsApp. Yo no puedo creer. Me dice: ¿puedo ir a la conferencia? Cindy Jacobs. Sí, claro, toma mi sesión. Yo digo: no, yo no quiero predicar, yo quiero ir. Fue y me llamó aparte y me dijo: Argentina es una plataforma de misioneros para el Medio Oriente. Y con mucho temor del Señor quiero multiplicar ese mensaje. Ella dijo: yo dije eso hace décadas atrás, pero veo como que el Señor va a levantar ministerios jóvenes que van a tomar esa palabra y lo van a trabajar en serio. Y comenzó a profetizar algunas cosas específicas de un centro de entrenamiento. Y otra vez dice Isaías 19. Isaías 19. Pero ese dijo algo muy interesante de Argentina, y quiero hablar a los argentinos acá. Que hay una Argentina en la década de 30 era llamada el granero del mundo. Argentina era considerada una de las naciones más prósperas del mundo. ¿Sabían de eso los argentinos? Sí. Y yo no soy economista, no tengo nada que ver con política, y no vengo acá a dar opiniones políticas socioeconómicas, pero sí vengo a decir algo. Los que me bendigan serán bendecidos, y los que maldigan serán maldecidos. Esa es una promesa, hablando de la nación que bendice a Israel. Y cuando yo entro en un museo que se llama Amigos de Sion, Amigos de Sion habla de todos los que apoyaron a Israel durante muchos años hasta que sea Estado, y aún los que siguen apoyando. Y hay un mapa con lucecitas en el final, con una voz en off del día que estaba votando para que Israel fuera Estado. Entonces decía Estados Unidos, alguien nombraba Estados Unidos, entonces decía yes, sí, y ahí prendía una lucecita verde. Irán, no, prendía una lucecita roja. Arabia Saudita, no, lucecita roja. Brasil, y iba nombrando los países. Los que decían sí, lucecita verde. Los que decían que no, lucecita roja. Y era un mapa de todo el mundo de lo que iban diciendo. Y me estremeció cuando de repente dijo Argentina. Y volvió a decir Argentina. Y es una lucecita apagada. Simplemente apagada. Y de ahí para acá, yo vengo a orar de que el destino de muchas de las cosas que van a desatar en Argentina tiene que ver con una nueva generación de argentinos que su corazón se va a volver a Israel. Y que no es un asunto político, tiene que ver con un asunto de corazón, un asunto de bendición. Y quiero hablar y aún los que no son argentinos pero si están acá, ayúdenme a orar por una redención, porque se instaló en este territorio un espíritu de miseria, un espíritu de pobreza. Se instaló legalmente muchas cosas que comenzaron a decrecer de 1948 hasta lo que es Argentina hoy. Pero hay gente que va a llorar, hay gente que va a clamar, hay gente que va a doblar sus rodillas, hay gente que va a volver a encender la luz y decir un gran sí para los planes de Dios. Desde lo último de la tierra se escuchará una nación que será llamada justa entre las naciones. Y ahora entiendo por qué el Señor nos pone acá, Mariano, Maxi. Y ustedes son argentinos. Yo tengo el DNI, pero no lo estoy haciendo. No, yo te entiendo. No lo hago por patriotismo. Quiero que alguien por favor entienda por qué de repente Dios irrumpe un congreso como esto y está diciendo: ve la crisis económica,
escuchen mi plan y alínense a lo que yo estoy hablando, porque tu quebrantamiento, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintieren de sus pecados y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, enderezaré lo torcido y sanaré la tierra. Y sanaré la tierra. Quiero llamar a todos los argentinos a un tiempo de quebrantamiento, de pedir perdón, perdón por la indiferencia. Perdón por la indiferencia, Señor. ¿Por qué nos callamos cuando teníamos que hablar? Dijimos, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Perdónanos, Señor, por nuestra actitud de Caín. Perdónanos, Señor, porque la indiferencia también es una forma de odio. Perdónanos, Señor, porque la indiferencia también es ser cómplice. Sácanos de la tibieza, Señor. Sácanos y despiértanos, Espíritu Santo. No queremos ser neutros, no queremos ser indiferentes, no queremos ser tibios. Queremos ser parte de la iglesia encendida, con lámpara en las horas oscuras, y que toma decisiones radicales a favor de tu plan y de lo que está en tu corazón. Y hoy hay una nación que dice, sí, Señor, danos oportunidad, extiende tu misericordia. Y cada nación acá que levanta la bandera de su país, oramos por misericordia. Oramos que el Señor vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que la tierra no sea herida con maldición. Padre, ayúdanos a experimentar los poderes venideros. Que Argentina pruebe un poco de lo que viviremos en la eternidad, con gente quebrantada, humillada, que guarda al hermano, que guarda lo que es importante para el corazón de Dios. Señor, la sangre inocente clama a vos desde la tierra. Señor, la sangre inocente clama a vos desde la tierra. Y hoy, Dios, como argentinos, asumimos el costo del pecado de esta nación, Dios. Doblamos nuestras rodillas y nuestro corazón. Y como aprendimos, Señor, de un judío, Daniel, que dobló sus rodillas hasta que el cielo se rasgó y la respuesta vino, y declaró, hemos pecado, Dios. Hoy no miramos el pasado diciendo alguien tuvo la culpa. Hoy nos presentamos delante tuyo y sentimos el precio del clamor de la sangre inocente. Es el pecado de una nación, Dios. Y decimos, hemos pecado. Hemos pecado. Hemos pecado, Dios. Nuestros padres pecaron. Nuestros abuelos pecaron. Hemos pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Hemos pecado, nuestros padres pecaron, nuestra nación pecó, Señor. Ten misericordia, Dios, que no nuestros hijos, que no paguen nuestros nietos, que no pague esta generación, Señor. Hemos visto décadas y décadas y décadas de sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Y hoy que entendemos que el tiempo profético se ha cumplido, hoy, Señor, que entendemos y tenemos la luz, te pedimos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa. La sangre preciosa del Cordero habla más fuerte que la sangre de Abel, Dios. Aquí estamos, te pedimos, perdónanos, Señor. Clamamos al poder de la sangre del Cordero inmolado. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Sana, Dios, el corazón de esta nación. Y no solo queremos quedarnos con un acto en un congreso. Aquí estamos de rodillas. Queremos ser instrumentos de restitución.
Acá, Señor, en el altar rendimos nuestras vidas, nuestros recursos, nuestras iglesias, nuestro altar. Úsanos como instrumentos de restitución, Dios. Queremos orar, queremos abrazar, queremos ir, Dios. Queremos romper la indiferencia con actos de justicia. Queremos enseñar, queremos reconstruir, Dios. Papá, no porque perseguimos una bendición perdida, sino porque es lo que está en tu corazón, Dios. Nuestra nación pecó, Dios, y hoy representamos a nuestra nación, Dios, que paga el precio por su pecado, Señor. De todas las naciones de la tierra, una de las pocas que no es amiga de Israel somos nosotros. Y continuamos pecando, Dios, al ocultar a los asesinos, a ponerle fachadas al antisemitismo, a seguir pecando, Dios, al burlarnos, Dios, al diluir el valor. Por eso hemos pecado, Dios. Pero hoy clamamos a la sangre del Cordero y te decimos como argentinos: vamos a revertir ese voto. Vamos a revertir ese voto, aunque nos cueste la vida misma, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Terminemos este tiempo bendiciendo Israel. Bendice ahora, bendice, bendice, bendice. Di bien. Comienza a declarar las promesas de Dios que has escuchado. Declara salvación sobre Israel. Ahora, Padre, espíritu de gracia. Dice Zacarías que en los últimos tiempos Dios va a derramar un espíritu de gracia sobre ese pueblo. Y dice que verán aquel al que traspasaron, harán lamentación, pero será un arrepentimiento. Nunca hemos visto ese pueblo tan abierto a Jesús como en esta generación. Nunca hemos visto tanta gente respondiendo, porque así como Satanás tiene un plan, Dios tiene un plan, y hay muchos que se están alineando. Vamos, con tus palabras, abre tu boca, bendice a Israel, bendice Jerusalén, bendice la tierra. Declara que toda corrupción, que toda maquinación del enemigo, que todo error de Israel, porque bendecir a Israel no es estar de acuerdo con su político, con muchas cosas que hacen, es acordar con el plan de redención, que se caiga el velo, que haya salvación, vamos, bendice. Hay tanta maldición, ahora hay tanta maldición que está saliendo de tantas naciones y blasfemias, pero hay un pueblo entendido. Esta es la tribu de los entendidos. Bendice, 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 declara salvación. Padre, oramos por la iglesia en Israel. Ahora fortalécelos, ahora llénalos de tu Espíritu Santo, que la obra que has comenzado en este tiempo sea perfeccionada. Ahora ven a incrementar, ven a recordarles las promesas, Señor. Llena sus ojos de las promesas más que de la realidad, Señor. Oh, envía más misioneros. Oramos por esos judíos que están en el muro de los lamentos ahora, leyendo los salmos. Que cuando lean el Salmo 119, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, que en ese momento se les revele que tú eres el enviado del Padre. Dales visiones, como lo hiciste con este Asher Intriter, Señor, que él en ese lugar fue lleno de tu Espíritu. Señor, te pedimos ahora judíos para Cristo. Ahora salvación, tú lo estás haciendo. Sabemos que es una pequeña nube, pero declaramos que una gran lluvia viene y todo lo que está escrito va a suceder. Pero también está escrito que la plenitud de los gentiles lo provocará celos. Por eso despierta a los cristianos, despierta a la iglesia, quítala de la indiferencia. Oramos para que despiertes, empieces por la cabeza. Despierta a los pastores, despierta a los líderes, despierta a las personas de influencia.
Quita todo velo, tira abajo la pared intermediaria de separación. Oh, te pedimos, Espíritu Santo, no vamos con fuerza y con espada, vamos en el Espíritu. Despierta a tu iglesia en Latinoamérica. Vamos, levanta tu voz y declara: despierta a la iglesia. Vos no tenés idea de la dimensión de lo que la oración provoca. En este ambiente profético, en este ambiente de 3 días donde hay tanto del Espíritu moviéndose ahora activa la oración del justo puede mucho. Todo lo que pidamos de acuerdo conforme a su voluntad es hecho. Nos ponemos de acuerdo para declarar un despertar en Latinoamérica, al misterio de Israel, a la gran comisión. Señor, envía misioneros a las naciones árabes, Señor. Alcanza a todas esas naciones alrededor de Israel. Oh Padre, completa tu obra, perfecciona tu obra hasta el día de Jesucristo. Se acerca el día, incrementa la gran comisión. Oramos por la iglesia perseguida, como veíamos al principio del video. Señor, danos un espíritu de compasión, no de lástima, de compasión. Danos la compasión de Jesús, porque la lástima nos paraliza, pero la compasión nos mueve a la acción. Activa tu iglesia, activa tu iglesia. Bendice ahora la iglesia perseguida. Vamos, ahora hay un cristiano que en este momento está siendo asesinado por su fe. Ahora en este minuto hay un cristiano que está siendo torturado. Ahora en este segundo hay un cristiano que está preso. Y así como oraban por Pedro cuando estaba preso y recibió la fuerza, ora ahora por fortaleza, por denuedo para predicar el evangelio, por esas familias que están siendo mártires. Vamos, no seas indiferente, no seas indiferente. Puedes decir que estás cansado, pero ¿qué importa el cansancio cuando estamos haciendo guerra espiritual por hermanos que en este momento están derramando sangre por predicar el evangelio? Oh Padre, dales denuedo para no transigir ahora. Espíritu Santo, fortalece su fe para que no te nieguen. Oh Espíritu Santo, llena esos niños, llena esos niños. Llena esos niños que no te nieguen, llénalos de fe. Y declaramos que la persecución los va a multiplicar. Como en el tiempo del faraón, cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Multiplica. Declaramos una multiplicación del evangelio en Medio Oriente como nunca antes. Una multiplicación del evangelio en Israel. Hasta lo último de la tierra. Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que oremos también por nuestros hijos, como saetas enviadas en los tiempos que vienen. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestros hijos que nos diste en este momento. Séllalos, Dios, conságralos. Padre, pedimos que el vino de la ramera nunca los toque. Nunca, en el nombre de Jesús. Nunca la pornografía. Nunca la homosexualidad y la perversión sexual. Nunca, Señor, líbralos de depredadores, Señor, de gente depravada. Líbralos. Pedimos una cobertura en los niños de todos los que estamos aquí representados, Señor. Conságralos, mensajeros. Llénalos de aceite para chorrear el aceite al pueblo judío en el tiempo venidero. Oh Dios, llénalos de aceite para vertirlo en la restitución nacional de tu pueblo. Padre, pedimos que les des sueños, visiones, que ellos profeticen. Padre, pedimos que les des un corazón de compasión por el Medio Oriente desde ahorita, Señor, por las naciones no alcanzadas. Tócalos, tócalos, tócalos. No podemos producir el tipo de gente que tú mereces en esta generación, pero clamamos hoy en este ambiente de fe. Toca a nuestros hijos, músicos y cantores. Provee de nuestras entrañas, Señor, los cantores que se necesitan de tiempo completo
en las casas de oración. Señor, da músicos y cantores a esta generación de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos grandes, increíbles voces, increíbles músicos, con el espíritu de profecía. Llénalos, Dios. Líbralos de la fama del mundo. Guárdalos en Belén, en el nombre de Cristo Jesús. Centro de Alabanza, quiero profetizarles algo. No se sientan mal y no den excusas con la prosperidad que Dios los va a traer. No tienen que excusarse, porque va a ser muy abismal y completamente contradictorio ante la realidad alrededor. Porque ustedes han decidido por mi corazón, dice el Señor, y yo les confiaré mis tesoros, personas que van a entrenarse en el sur, en el centro del país, y los voy a enviar a los lugares no alcanzados. Y por eso, porque vieron mi visión, yo les daré mi provisión. Prepárense para un tiempo de prosperidad como nunca antes. Sé que ya lo vieron, pero de verdad son gotas comparadas a la lluvia que viene. Siempre tendrán para dar. Siempre tendrán para dar. Siempre tendrán para dar. Padre, bendecimos todos los centros de entrenamiento que ya están funcionando y que se van a establecer, Señor. Bendecimos todas las casas de oración, Señor, que ya están funcionando o las que se van a establecer. Que Dios te dé la unción de perito arquitecto. Reciban espíritu de sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. Y desde este ambiente profético, antes de terminar, yo no puedo terminar sin profetizar algo sobre Argentina. Ayúdenme, ahora todos levanten sus manos y vamos a profetizar sobre Argentina. Cae un velo en Argentina en estos días. Por algo Dios convocó tantos profetas en este ambiente, tantos íntimos, tanta gente entendida. No es solo para engordarnos con información, es para profetizar. Que todo velo de sombra, de muerte, de incredulidad, todo velo de ignorancia cae por tierra en el nombre de Jesús. Y hablo a las entrañas y a la historia del país, que salga a la luz toda artimaña en contra de Israel. Sale a la luz estos días. Sale a la luz todo acuerdo hecho en la sombra. Sale a la luz todo pacto hecho en oculto. Todo lo que la corrupción escondió, ahora la verdad llegó. Y la verdad te hace libre, Argentina. Venimos a profetizar. Sale a la luz estos días. Argentina es llevada al valle de la decisión. Y lo que tuvo escondido con corrupción, homicidios, ahora va a ser evidente. Salen los noticieros. Salen los noticieros. Sale la luz. Y la nación tendrá que tomar una decisión. Y pedimos por misericordia que los dirigentes, que los líderes tengan compasión, misericordia, revelación, entendimiento. Señor, que la voz profética llegue a los lugares de gobierno y que decidan bien, que decidan por el monte de la bendición, que decidan bendecir a Israel. Y en el nombre de Jesús damos un tiempo de oportunidad para que se arrepientan. Veo al Señor visitando en sueños a algunos de los dirigentes, algunos políticos, algunos que están en el área del juicio y de la justicia del país. Como visitó a Nabucodonosor, como visitó a Faraón. Ahora espíritu de profecía invade Argentina, invade los lugares de gobierno. Casa Rosada probará de la gloria de Dios. Y tendrán que decidir, tendrán que decidir. Y decidan lo que decidan. Acá habrá un pueblo con lámpara encendida para amar, para predicar el evangelio eterno. Y estaremos firmes hasta el final, amando lo que Dios ama, luchando por lo que Dios lucha. Pedimos perdón por el pecado de omisión, porque si no estamos cumpliendo la gran comisión, es porque estamos colaborando con la gran omisión. Y pedimos perdón al Señor por la omisión y decimos sí a la gran comisión del Señor.
seremos fieles y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones como testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero que oremos. Quiero orar por las personas que dirigen un cuarto de oración o reuniones de oración. Si puedes alzar tu mano y déjala arriba. Y quiero que voltees a tu alrededor y te vuelvas el equipo de administración por los próximos 60 segundos. Vamos a orar por ellos. Alza tu mano si tú diriges un cuarto de oración o reuniones de oración en tu iglesia local. Siento hay un boquete abierto en el cielo en este momento. Y siento que oremos en este momento. Dios quiere infundirte aliento. Dios, dales aliento. Recibe aliento en el nombre de Jesús. No desistas. No desistas. No desistas. Señor, te pido la gracia de Apocalipsis 8. Más incienso a las oraciones de los santos. Más gracia, Dios, para orar, para persistir, para discipular. Señor, te pedimos que traigas músicos y cantores. Ora, ya no voy a orar para que no se escuche mi voz y puedas escuchar lo que los demás están orando por ti. Vamos a tomar un minuto nada más. Siento bien fuerte esto. El movimiento de oración es el aceite de todo el mover de Dios. Finanzas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Músicos y cantores vendrán a ti en el nombre de Jesús. Maestros que enseñan la belleza de Jesús saldrán de ti en el nombre de Jesús. Gracia, gracia sobre ti. Pusiste la primera piedra, vas a poner la última. Gracia, gracia. Gracia, gracia. Es tiempo. Levántate en el nombre de Jesús. Dios, sostén a estos preciosos en el nombre de Jesús. Multiplica, multiplica, multiplica casas de oración en los colegios, en las universidades, en empresas, en palacios legislativos, en ciudades. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Restaura este diseño en todos los ámbitos, aún en los hogares, cuartos de oración. Todo lo que estamos profetizando en esta conferencia se va a activar con rodillas dobladas. Esta batalla no se libra con discusiones teológicas, con posturas, con opiniones. Menos opiniones y más oración. Menos crítica y más oración. Menos juzgar y más clamar y quebrantarse y gemir. Así vas a ver el avivamiento en tu iglesia. Así vas a ver el avivamiento en tu ciudad. Con rodillas dobladas, lágrimas en los ojos. Así vamos a ver la gran comisión avanzar. Así vamos a ver a Argentina ser llena del evangelio. Así vamos a luchar la guerra que viene sobre Argentina. Con más oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Más oración en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Padre, por esta tarde. En tu nombre. Amén. Y amén.